Buenas noches y feliz sábado. Este es un sábado especial porque ya todos sabéis que mañana vamos a tener Santa Cena. Y esta noche el sermón que he preparado con la ayuda de Dios lleva por título La historia del Hijo Pródigo del Antiguo Testamento. ¿Vale? Antes de empezar y pedirle a los niños que vengan aquí delante porque he preparado una historia para ellos, me gustaría que leéramos unos versículos de la Biblia. Os pido que abréis conmigo en San Mateo, capítulo 7, empezaremos a leer del versículo 7. Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y el otro está en Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. He preparado el sermón en dos partes, una parte para nuestros niños. Me he aprovechado que sabía que los niños esta noche tenían ensayo. Digo, bueno, voy a preparar algo para ellos. Porque nosotros sabemos y nos portamos bastante bien con nuestros hijos, le hacemos regalos y nos gusta también sorprenderlos con la diversión de los regalos que podemos ofrecer. Y también somos responsables por los regalos que nosotros hacemos a nuestros hijos. Ahora pido a los niños que vengan aquí delante y quiera comentar una historia que he preparado para ellos. Es que les pido que vengan aquí delante los niños. Aquí. Venga, aquí delante. Bueno, primero quiero que me digáis dos cosas, ¿vale? Mi personaje no tiene nombre, así que os dejo a vosotros elegir. Pero decirme un nombre rápido y así avanzamos rápido. Decidme un nombre que vosotros queráis que lleve nuestro... No, el bueno. Pepe. Bueno, ¿estáis de acuerdo con Pepe? ¿No? Sí. Bueno, pues otro. Venga. Ronaldo. Oye, Dios. ¿cómo? Dios. Bueno, tiene que ser diferente. Venga, última. Ronaldo. Pedro. Bueno, vamos a coger Pedro, ¿vale? Y el otro, quiero que me digáis un juguete que está ahora de moda. El juguete que está de moda y vosotros queríais tenerlo. Bueno, una videoconsola, no sé. En el colegio, las cartas de fútbol. Las cartas de fútbol, ¿vale? ¿Y las chicas que...? Un boli. ¿Mm? Un boli. ¿Es un boli así muy diferente a los demás? Que brilla que tú escribes y no se ve, pero luego con una linternita, alondras. Ah, muy bien. Bueno, pues vamos. Un padre tenía un hijo que hemos dicho que se va a llamar Pedro, ¿vale? Y el hijo siempre le pedía a su padre que le comprara unas botas que estaban de moda en aquel tiempo. Y el padre prometió a su hijo que le iba a comprar esas botas siempre que él le ayudara en los quehaceres domésticos. Es de reconocer que el hijo era bastante vago, pero aceptó el trato para conseguir sus botas. Unos días después, el padre le pidió que subiera al desván para que mueva el trigo de un lado a otro para que así vaya secando de manera uniforme. Los que son más mayores saben de qué estoy hablando. Y el hijo subió al desván, miró la cantidad de trigo que había, mirando a su alrededor se tumbó y se quedó dormido.
Después de un tiempo se despertó, se fue directo a su padre y le pidió que le diera el regalo. A ver, que me he perdido. Y el padre le dijo que no podía cumplir el trato porque él no había hecho su trabajo. El hijo quedó sorprendido porque él se había cogido la medida de precaución y pensaba que el padre no pudo verle dormir. Al día siguiente, el hijo le pidió otra vez el regalo a su padre y el padre le volvió a pedir que subiera arriba para mover el trigo y que después tendría su regalo. Nuestro amigo se sentó encima del trigo, buscó por el tejado un sitio donde podía ver a su padre que estaba trabajando y le seguía para que luego no le volviera a decir que no ha hecho el trabajo. Después de un tiempo, bajó y se fue a por su padre. Y le dijo, en tono muy chulesco, que tenía que darle el regalo porque él ya había hecho su trabajo. Escuchando eso, el padre se enojó mucho y empezó a decirle unas cuantas cositas. Y le preguntó dos cosas. ¿Cuánto tiempo piensas seguir siendo vago? ¿Y por qué le mentía? El hijo recapacitó y entendió que no era el camino e intentó cambiar de actitud. Al día siguiente, volviendo del cole, se fue al desván y empezó a trabajar. Casi acabando, con polvo y sudor en la cara, levantando ya las últimas palas, de repente levantó una caja que estaba escondida en el trigo. ¿Qué había dentro? Las botas. Eran las botas que el papá le había prometido a su hijo. El hijo entendió porque su papá siempre sabía que él no trabajaba y que él le estaba engañando. Vale, gracias. Con esta historia, yo no pretendo enseñar cómo educar a nuestros hijos, sino que quiero recordar que tenemos una gran responsabilidad ante Dios y ante nuestros hijos. Es nuestra mayor responsabilidad qué juguetes compramos a nuestros hijos, qué ropa compramos a nuestros hijos, qué tipo de programas y dibujos ven en la tele. Es nuestro deber hacer que nuestros hijos cumplan con sus quehaceres, sus deberes diarios, para compartir sus tareas, sus cosas, sus juguetes con sus hermanos y amigos. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Hace poco leí un artículo en la revista Adventist Review del 26 de abril de 2012, en cual se lanzaba una pregunta. ¿Qué cantidad de dinero dispondría para las misiones la Iglesia Adventista anualmente si cada miembro devolvería fielmente sus diezmos? Si todos los miembros devolverían fielmente sus diezmos, se recibirían aproximadamente unos 14.000 millones de dólares al año. En la actualidad, la Iglesia recibe algo más de 2.000 millones de dólares cada año. Entonces, la Iglesia Adventista está dejando de percibir anualmente unos 12.000 millones de dólares por concepto de diezmos. ¿Por qué nuestros miembros no son fieles en la devolución del diezmo? Estoy hablando a nivel general, no de nuestra iglesia. Quizás una forma de minimizar la brecha de los 12.000 millones entre el diezmo actual y el diezmo que podríamos recaudar es reconocer que esa brecha es directamente proporcional a otra, la que existe entre la confianza que tenemos en el Salvador, a quien consideramos el Señor de nuestras vidas, y en lo mucho que confiamos en nuestra propia riqueza. El asunto es que cuando confiemos por completo en Él, no habrá separación o brecha alguna. Él, Jesús, se entregó por completo a cambio. Yo le entrego todo mi ser. Indudablemente, el 10% es únicamente una parte de eso. Esa es una respuesta clave a la pregunta de por qué no todos estamos devolviendo el diezmo. Aún mejor, ¿por qué no lo estamos dando todo? Quizás no confiamos plenamente o quizás porque no vivimos enteramente por fe.
Ese concepto debe constituir una muestra de la forma en la que ejercemos nuestra mayordomía, en la que enseñamos a la gente a dar. Para entender esto un poquito, os hablaré de un personaje de la Biblia que estaba amenazado de muerte, salió fugitivo de la casa de su padre, robó la bendición paterna. Como heredero de la promesa, le habían mandado que tomase una esposa de la familia de su madre. Mi personaje emprendió el viaje en solitario y con el corazón acongojado. Tenía que viajar varios días por tribus indómitas y errantes. Por sus remordimientos y timidez, trabaja de evitar a los hombres para no ser rayado por su hermano. Temía haber perdido para siempre la bendición que Dios había tratado de darle. Satanás estaba listo para atormentarlo con sus tentaciones. En la siguiente noche lo encontramos lejos de las tiendas de su padre. Se sentía desechado, desesperado, solo, pero sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. Jacob, llorando y con profunda humildad, confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Él había perdido toda la confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Nuestro Dios no abandonó a Jacob. Su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. Compasivamente, el Señor le revela a Jacob precisamente lo que necesitaba: un Salvador. Había pecado. Nosotros también pecamos, pero ese corazón se llena de gratitud cuando vio revelado un camino por el cual podía ser restituido a la gracia de Dios. En su misericordia, Dios abrió el futuro ante el fugitivo arrepentido para que comprendiese la intención divina a su respecto y a fin de que estuviera preparado para resistir las tentaciones que necesariamente enfrentaría. La escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Cristo une al hombre débil y desamparado con el fuente del poder infinito. Jacob se despertó de un sueño experimentando un solemne sentimiento de que Dios estaba con él. Una presencia invisible llenaba la soledad. Os invito a que abráis vuestras Biblias en Génesis 28, de los versículos 20 al 22. Luego, Jacob hizo esa promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Jacob no estaba tratando de ponerle condición a Dios. El Señor le había prometido prosperidad y ese voto era la expresión de un corazón lleno de gratitud por la seguridad del amor y misericordia de Dios. Jacob y yo debemos comprender que Dios tenía sobre nosotros, derechos que estaban en el deber de reconocer y que las señales especiales de la gracia divina que se les había concedido le exigían reciprocidad. Cada bendición que se nos concede demanda una respuesta hacia el autor de todos los dones de la gracia. Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros bienes tienen que dedicarse en forma sagrada al que nos confió estas bendiciones. Cristo nos pide una consagración sin reserva. Todo lo que tenemos y todo lo que somos lo debemos dedicar a Dios. ¿Qué podemos aprender de la historia de Jacob? Jacob obtiene un don de Dios por métodos equivocados.
Dios trabaja para la recuperación de Jacob. Jacob va a donde su madre le manda. Dios se revela a Jacob a través de un sueño y oye la voz. Dios confirma a Jacob que será el padre del pueblo de Dios. Si todos nosotros aceptáramos, comprenderíamos la voz de Dios, haríamos el trabajo que Él nos ha encomendado, cumpliríamos con nuestras obligaciones, nuestros diezmos y ofrendas a la obra del Señor. Y seguramente Dios volvería antes y nos confiáramos plenamente en Él. Una pequeña ilustración. El presidente Lincoln estaba muy preocupado. Un ministro religioso se acerca y le dijo: no te preocupes, Señor, Dios está a nuestro lado. El presidente le responde: no me preocupa tanto saber si Él está a nuestro lado, como saber con certeza si nosotros estamos al lado de Dios. Para terminar, quiero concluir con una cita de Ellen White en el libro Historias de Patriarcas y Profetas, el capítulo 17. Cada vez que se realiza a nuestro favor una liberación especial o recibimos nuevos e inesperados favores, debemos reconocer la bondad de Dios, expresando nuestra gratitud no solo en palabras, sino como Jacob, mediante ofrendas y dones para su causa. Así como recibimos constantemente las bendiciones de Dios, hemos de dar sin cesar. Esto es mi deseo y oración para todos vosotros. Amén.